Bienvenidos una vez más a la Biblioteca Nacional. Es un gusto recibirlos hoy en una nueva jornada literaria. Es un placer estar aquí con ustedes y con nuestro invitado. Y también es lindo saber que a pesar de las condiciones climáticas tenemos a estos románticos que están aquí en la biblioteca y que se acercaron hasta aquí a escuchar a un gran escritor en un diálogo que esperemos que sea lo más atractivo posible. Lo primero es lo primero, y lo primero es agradecer. Tenemos que agradecer el hecho de este evento, el hecho de que Álvaro Enrique esté aquí con nosotros en Montevideo. Esto es un evento que tuvo la organización y la producción de la Embajada de México en Montevideo. Agradecemos mucho la presencia del señor embajador. Agradecemos mucho también todo el trabajo de producción de Jorge Hernández Abr y de Fernando Santulo. Y también agradecemos, por supuesto, la presencia de nuestros amigos de la distribuidora UCI, que hacen posible que las obras de Álvaro Enrique estén aquí disponibles. Y además agradecemos la presencia de otras delegaciones diplomáticas que hoy nos acompañan, la señora embajadora de la República del Perú, el señor embajador de Qatar y otras delegaciones diplomáticas que están aquí, más el público en general y los integrantes de nuestro grupo de investigadores, Karina Blixen y en particular Elena Romiti, que se ha especializado en el estudio. Una de sus líneas de investigación es la vida y la obra del Inca Garcilaso de la Vega y su vinculación con la literatura peruana, con la literatura española y con las crónicas de Indias. Y por supuesto le tenemos que agradecer a nuestro invitado, a Álvaro Enrique, que está aquí, que cruzó desde Buenos Aires, a su familia, a su preciosa familia, a su esposa y a su pequeño hijo que andaban por aquí hasta hace muy poco y que le dan una cara humana, una cara familiar íntima a un autor que a veces, como todos los escritores, puede escudarse detrás de los libros, pero que es un ser humano con sus sentimientos y con sus emociones. Inevitablemente yo no puedo dejar de referirme a la presencia de un gran escritor mexicano en Uruguay sin hacer una pequeña referencia histórica. Hay una gran tradición de escritores mexicanos visitando el Uruguay y visitando en particular Montevideo. No lo voy a hacer tedioso, pero creo que es obligación moral y literariamente nombrar a Amado Nervo, el gran Amado Nervo, fallecido en Montevideo en 1919 en el Parque Hotel, a José Vasconcelos, que tuvo tanto diálogo, entre otros, con José Enrique Rodó, a Carlos Fuentes, que dentro de su familia de diplomáticos él vivió varios años en Montevideo y era un gran lector del semanario Marcha. También a Octavio Paz, que a finales de la década del 80 estuvo dando una conferencia aquí debajo, en la sala Auditorio Baferreira de la Biblioteca Nacional. Más modernamente han llegado a Montevideo Juan Villoro, Jorge Volpi, entre otros, y también me gustaría mencionar a mi amigo y colega Pablo Mora Pérez Tejada, actual director de la Biblioteca Nacional de México, que integramos la Asociación de Avinia y que ha tenido la gentileza de compartir y coordinar proyectos con nosotros. Voy a hacer una brevísima reseña de Álvaro Enrique. Estamos ante un escritor nacido, y según me comentó hoy, solamente nacido en Guadalajara en 1969, en agosto del 69, es probable que poquito rato después ya estuviera en el DF. O sea que el gentilicio, el del tapatío, el gentilicio de la gente de Guadalajara no aplicaría. Culturalmente. Estudió periodismo, profesor de literatura, escribió en revistas tan importantes y prestigiosas como Vuelta y Letras Libres, ha dado clases en varias universidades de Estados Unidos, donde todavía reside. Narrador nato, ha publicado varias novelas: Muerte de un instalador, su inicio, El cementerio de sillas, Vidas perpendiculares, Muerte súbita, ganadora del prestigioso Premio Herralde en 2013 y probablemente el libro que lo hizo saltar a la palestra internacional. También es autor de la novela Ahora me rindo y eso es todo, donde entre otros aspectos aborda la vida de frontera entre México y Estados Unidos y el mundo de los apaches acaudillados por el caudillo Jerónimo. También ha publicado colecciones de cuentos, ensayos y artículos, pero la linda excusa que nos convoca hoy es la presentación de Tu
Sueño Imperio Sancido es su última novela, publicada en octubre de 2022. Y aquí quiero hacer una pequeña referencia personal porque los caprichos y las casualidades también influyen en el destino. Yo me compré esta novela dentro de los varios libros que me compré de lectura de fin de año, lectura navideña para mis vacaciones. Estuve en el balneario de La Paloma y en 5 jornadas entre la playa y la cama, de día y de noche, devoré esta novela. Y le dije a mi esposa en ese momento, qué bueno sería hacer una presentación con Enrique, una presentación virtual, probablemente en estas épocas de Zoom y de plataformas digitales, un diálogo entre 2 escritores a partir de un libro que a mí me había enamorado. Luego aparece el juego la Embajada de México en Uruguay, Jorge y Fernando incansablemente queriendo coordinar, hablando de Amado Nervo, de mexicanidades y uruguayeses, y surge el contacto con Álvaro y con su familia y parece que sobre finales de junio estarían en Buenos Aires, su esposa es argentina, iban a estar unos días, coordinamos la cruzada y hoy estamos aquí. Por lo tanto, para mí es una enorme felicidad como cualquier presentación de un libro, porque la presentación de un libro y el carácter de novedad, de lanzamiento y de mostrar a un niño literario de sociedad siempre es un elemento de alegría. Pero además tener la posibilidad de contar con Álvaro Enrique hoy aquí, en esta ciudad que él nos comentaba le había sido relativamente esquiva. Él había estado mucho en Punta del Este, en Maldonado, pero poco por Montevideo con toda su carrera literaria, de Lotramón a Onetti, de Feliberto Hernández a Julio Herrera y Raicí. Así que Álvaro, es un gusto tenerte aquí y es, bueno, estos minutos que vamos a estar charlando los voy a conservar como un elemento de gran alegría. Así que... Nervo, porque salió con los pies por delante de aquí. Entonces, podríamos omitir esa parte del relato de la... Pero bueno, pero fue despedido con gran cariño. No vamos a hablar de sí. No vamos a pasar 2 horas hablando de Amado Nervo y su infinita influencia en el tango desde aquí, ¿no? Porque uno de los tangos más célebres de Gardel, no voy a hablar de dónde nació Gardel, no me voy a meter en ese campo, es de Amado Nervo, ¿no? Es un poema de Amado Nervo. Entonces, bueno, y me parece que estaba emparentado con el Che Guevara, ¿no? Creo que la mujer de Amado Nervo era tía de Che Guevara, pero es posible que ese dato sea falso, porque yo se lo escuché a José Emilio Pacheco, que era una enciclopedia ambulante, era uno de estos escritores mexicanos de los que hablaba no sé con quién, que sabían, que habían leído todo y sabían absolutamente todo. Y José Emilio decía eso, pero no estoy seguro. Pero bueno, no voy a derivar hacia la importancia fundamental de Amado Nervo y lo divertido de ese cadáver yendo por todo el continente recibiendo honores, pues en un estado de pudrición tremenda, ¿no? Que habla un poco de la decadencia corpórea del modernismo también, por supuesto. Pero gracias. Bueno, gracias a la embajada, gracias a todos. Para nosotros es un honor tenerte. De hecho, hay un libro escrito por una uruguaya, una académica uruguaya de apellido Obregón, sobre ese viaje bastante estrafalario del cadáver de Amado Nervo desde Montevideo hasta el puerto de Veracruz y luego en tren de Veracruz hasta el Panteón de los Héroes en el Distrito Federal, con un barco de la Armada Uruguaya que lo llevaba, había una cantidad abundante de hielo dentro del sarcófago y un barco argentino que lo escoltaba. Y hay fotos, obviamente hay fotos del cadáver que fue esperado por una multitud en México, impresionante. Simplemente para romper un poquito el hielo, pero no ese, quería poner un poquito en contexto cierto ambiente de una novela que polémicamente podemos llamar histórica, o novela que se basa en hechos históricos, o novela que tiene un basamento en la historia real para luego derivar hacia los campos de la ficción. En España podemos tener muchos autores de esto. Me gustaría nombrar dentro de los latinoamericanos a William Ospina, el colombiano, El país de la canela, que es uno de sus libros más conocidos. El libro sobre Balboa del panameño Juan David Morgan. La obra de Carlos Tromben, el chileno, sobre Balmaceda. Ahora está a punto de sacar una novela ficcionada sobre Allende. Los peruanos, Fernando Iwasaki y Alejandro Neira, entre otros.
Javier Viveros en el Paraguay, Martín Caparrós en Argentina ha hecho algunos experimentos sobre Sarmiento y sobre Esteban Echeverría, entre otros. Creo que en el Uruguay no podríamos dejar de nombrar a Tomás de Matos y a Mario Delgado Paraín, entre los más contemporáneos. Y en México habría que colocar en esta lista, bastante heterogénea y extraña, como la tapa del Sgt. Pepper de los Beatles, Álvaro Enrique. Pero yo no sé cómo se siente Álvaro Enrique dentro de esta corriente, dentro de esta línea de investigación en ficción. ¿Por dónde vienen los tiros? Materiales históricos, ¿no? A mí me sorprende muchísimo que mis libros sean... Perdón, no estoy muy elocuente, pero eventualmente sucede. A mí me sorprende muchísimo que mis libros sean, en los últimos años, hayan sido colocados como en la carpeta de las novelas históricas. Decías de dónde vienen los tiros, de la nada, ¿no? A mí realmente me ha sorprendido, porque por otra parte pienso, ya tampoco me acuerdo a quién se lo decía hace rato, que para citar a un tótem mexicano, Emiliano Zapata, que decía que la tierra es de quien la trabaja, me parece que las novelas son de quien las lee. Entonces, si hay una lectoría que dice que son novelas históricas, yo no le voy a decir a nadie que no son, ¿no? Ya bastante trabajo cuesta comprar un libro, leerlo, etcétera, para que mi juicio importe. Creo que realmente una novela supone como una conversación dilatada en el tiempo y en el espacio con otra conciencia, y si esa conciencia decide poner en un sitio un libro mío, está buenísimo, ¿no? Es decir, no. Pero por otro lado me he estado encontrando con esto, ¿no? A mí me angustia un poco, porque la palabra histórico me parece una palabra muy grave, ¿no? No, yo lo que he hecho desde hace algunas novelas, básicamente porque el mundo contemporáneo me parece aburridísimo y hostil a la literatura, me parece tremendamente vulgar, es trabajar con materiales históricos para discutir los problemas políticos del mundo contemporáneo, ¿no? Todo acto de escritura es un acto político, ¿no? Y a mí me parece que trabajando con archivos históricos puedo decir cosas del mundo contemporáneo que sería menos divertido decir hablando pues, de mi ombligo, ¿no? Hay en los últimos años se habla mucho en la Academia del punto de visión, ¿no? de locos de un escritor, desde dónde escribes. Yo escribo en un país en el que, es Estados Unidos, donde vivo hace 1 millón de años, que es un país en primer lugar, para ser escritora tienes que ir a un taller, ¿no? Es decir, es como un oficio de clase media, lo cual no está mal, ¿eh? No me parece mala idea, pero en cualquier caso hay como la teoría de que vas a la escuela y te enseñan a escribir literatura. Yo no estoy tan seguro de eso, y el precepto fundamental de estos talleres de escritura es: escribe sobre lo que conoces. Y a mí me parece que hay que escribir precisamente sobre lo que no conocemos para poder entender lo que conocemos, para poder entender los contextos en los que nos movemos. Entonces, en mis últimos 3 libros, pero a lo mejor ya pensándolo, unos libros anteriores también, he estado trabajando con archivos históricos, ¿no? En este caso, trabajé con el extenso, pero también lleno de límites y de anfractuosidades y de complicaciones, archivo de la escritura sobre el primer contacto entre europeos y americanos en la ciudad de Tenochtitlan, ¿no? Que es un archivo inmenso, es un archivo prodigioso, es un archivo divertidísimo, y es un archivo que conozco muy bien porque soy profesor del siglo XVI y XVII, entonces me muevo con cierta comodidad en él. Pero la novela creo que habla de problemas contemporáneos, ¿no? de problemas políticos muy actuales, que me parece que todas mis últimas novelas hacen más o menos eso, ¿no? Insistiendo en que, bueno, si a alguien le parece que es una novela histórica, me parece estupendo. Nada más habría que hacer... Estás levantando la mano, ¿no?
habría que hacer un disclaimer, que es que no, es una novela no tan histórica, no es una novela precisamente histórica. Hace poco me invitaron hablábamos de eso hace rato, a un festival de novela histórica en España, que era como un festival de novela histórica muy seria en el que todo el mundo habla y había como reglas de qué es histórico y qué no es histórico. Y yo les decía, bueno, lean mi libro antes de invitarme porque no sé. O sea, histórica no es. Lo que es detallada con respecto al archivo. Tenemos un problema, que es que no voy a parar de hablar, entonces me tienes que interrumpir. A mí me interesaba muchísimo recrear, porque es una obsesión desde que soy niño, es una marca generacional. Aquí ya no dejo hablar a nadie más nunca. Voy a tratar de ser breve. Cuando yo era chico, cuando tenía 10 años, se descubrió que en el centro que llamamos colonial, pero es realmente dieciochesco, de la Ciudad de México, estaba vivo el Templo Mayor de Tenochtitlan y estaban vivos la mayoría de las esculturas y demás. Eso había estado 500 años ahí, todo el mundo sabía que estaba, pero nadie se atrevía a hacer un calado. De casualidad hicieron un calado, apareció una escultura, la escultura de Coyolxauhqui, que no había manera de volver a enterrar en una pieza demasiado importante, y sobre todo se sabía que era la pieza que estaba al pie de las escaleras del Templo Mayor, de la escalera principal del Templo Mayor. Entonces, bueno, ya no había modo de seguirse haciendo pato, como los mexicanos se habían estado haciendo pato durante 500 años, sin buscar esa raíz fundamental que es, bueno, nuestra raíz, por supuesto, como chilangos, el otro, tapatíos y chilangos, el otro gentilicio, una raíz, pero es una raíz americana completa. O sea, lo que quiera que seamos es producto de ese encuentro rarísimo entre unas personas que no entendieron nada mientras se estaban encontrando, que eran los españoles y los mexicas, ¿no? Entonces, bueno, a mí me marcó generacionalmente la aparición del Templo Mayor, 10 años después, ir a las excavaciones y ver el templo original, ver estas cosas que eran como de fábula, de pronto se convertían en reales. Y toda la vida quise escribir una novela en la que, como lector, pudieras ver Tenochtitlan, ¿no? Que pudieras oler Tenochtitlan, que pudieras conocer los sabores de Tenochtitlan, etcétera, etcétera. En esos años, además, la investigación, por supuesto arqueológica, pero también antropológica, también histórica, modificó completamente el archivo que teníamos, que era básicamente los conquistadores decían esto, así que esto es lo que pasó. Bueno, se modificó radicalmente la manera de leer ese pasado, y eso me permitió proponer un juego con un archivo. No sé si es una novela histórica entonces, pero es una novela que es como un juego con un archivo histórico. Ese sí, muy serio. El archivo es serio, la novela no sé qué tan serio. La forma de no dejar de ver sacado del micrófono, además. Sí, bien, es la forma más explícita. Una vez Piglia presentó a José Emilio Pacheco presentó a Piglia en la Ciudad de México, además en el Colegio de México, un sitio tan solemne, serio y casi con tanto abolengo como este. Y José Emilio habló durante toda la hora y lo único que dijo el pobre Piglia fue muchas gracias. A ver, esta es una novela, por eso yo dije que es polémicamente histórica. Es una novela que lidia con la historia, que juega con la historia, que la moldea y la rearma. Y lo que voy a decir a nuestro público, que probablemente en su mayoría aún no la ha leído, capaz que algunos sí, es que trata efectivamente de aquel 8 de noviembre de 1519, día en que Hernán Cortés y su pequeña expedición de españoles, junto con una mayor expedición de otros pueblos del actual territorio mexicano, llegan a Tenochtitlán y el encuentro con el emperador Moctezuma. Pero para que vean cómo suena un poco este rigue, voy a leer un poco un fragmentito, me corresponde a mí. Así empieza la novela. El capitán Jazmín Caldera, nativo de la villa de Zarzales, Extremadura,
No podía comerse el caldo de guajolote con flores que tenía enfrente, aunque estuviera muerto de hambre y se presintiera exquisito. Le habían asignado en la mesa un lugar entre el sacerdote de Chipre y el de Texcatlipoca. El primero llevaba por capa la piel, ya renegrida por la pudrición de un guerrero sacrificado hacía quién sabe cuánto. El segundo tenía la greña que no se le había cortado ni lavado desde su profesión en el templo, chapeada por lustros de sangre artificial, diaria de huilota, a veces de tortuga o coyote, pero también en fiestas grandes, y había una cada veintena de guerrero, preferiblemente tlaxcalteca. Jazmín Caldera extendió la mano para tomar el pocillo de barro cristalizado en el que una mujer le había servido chocolate disuelto en agua con miel, chile y vainilla. Aspiró el olor tan profundamente como pudo. Enfocó la mirada en su plato, tratando de ignorar el perfume a lobo que desprendían sus compañeros de mesa. Alzó la vista en dirección a la cabecera. El capitán general de la expedición lo veía fijamente, ordenándole, con esos ojos helados que tenía, que no dijera nada y se comiera de una buena vez su sopa. Claramente aquí hay una catarata de sensaciones y en un integrante quizá lateral, porque no es de los más conocidos, por lo menos aquí, Jazmín Caldera no nos dice nada, pero luego en la novela queda claro que es uno de los principales aportantes a la expedición de Cortés. Desde el inicio tenemos la rareza, la extrañeza, el extrañamiento, el carácter de alien de esos dos mundos que se unen, que habían sido vislumbrados desde semanas y meses antes porque Cortés y su expedición habían tocado tierra allá por el Yucatán y luego avanzaron. Pero este es el encuentro literalmente de dos mundos, de dos universos, y el título, además digámoslo, que está tomado de La vida sueño, de Calderón de la Barca, Tu sueño imperio Sancido, y esto lo comentamos en la previa, el carácter de sueño, de irrealidad, de inmaterialidad, está tan presente de un lado como del otro. En ese personaje de Moctezuma, que está gran parte de la novela bajo los efectos alucinógenos de los hongos, y del lado español, con unos seres que no saben exactamente a dónde están llegando y que están acosados y azorados en medio de un ambiente que bastó chascar un dedo para que los hubieran sacrificado. De hecho, hay un famoso error histórico, que también estará en el archivo y en las crónicas de Indias, en que Cortés se animó a abrazar a Moctezuma por un instante y ahí pudo haber terminado todo y la historia probablemente hubiera sido distinta. Mi punto es, con esta riqueza de vocabulario, con esta técnica narrativa, con esta sintaxis de lujo, lo que se cuenta allí es elementos tomados de la realidad. Allí está Bernal Díaz del Castillo detrás, los datos los aportan los españoles que eran quienes escribían, y hasta dónde llega la creatividad de Álvaro Enrique. A ver, según la carta de 1520 de Hernán Cortés, lo que sucede en ese primer encuentro, que sucede más o menos como está descrito en la novela, es decir, llegan los españoles temprano, hacen un desfile, se encuentran más o menos donde hoy está el monumento Enrico Martínez, atrás de la Catedral de la Ciudad de México. Hernán Cortés trata de abrazar a Moctezuma, los hombres de Moctezuma tratan de asesinar a Cortés, todos se calman, tensión, y cada quien se va a su palacio, ¿no? Y en la noche, y quedan de verse en la noche y tener una discusión, ¿no? Según la carta de 1519, que es el único documento, de 1520, que es el único documento que tenemos sobre ese momento, el único documento que tenemos sobre ese momento, escrito en ese momento real, esa noche se juntan como a tomar el chocolate, ¿no? A merendar, comer ahí unas medialunas con chocolate, y Moctezuma le da su imperio a Cortés. Tienen una conversación y Moctezuma dice, no, pues ese Dios tuyo está muy bueno, y ese rey tuyo está muy bueno, entonces pueden disponer
mi imperio. A mí me parece que no es cierto. A mí me parece que no pudo ser así. Por supuesto está el tema que creo que la novela borda mucho sobre eso, de la insoportable, perdón, embajador, de la insoportable cortesía mexicana. Su casa es mi casa, mi casa es su casa. No, por favor, pase por aquí a su humilde casa y es una mansión. Esta humilde comida que le vamos a dar es una comida gigantesca. Esa cortesía mexicana que por supuesto yo disfruto mucho, pero es muy complicada de entender. Los colegas argenmex sabrán mucho de eso. Debió de ser muy confusa para los españoles, ¿no? Es decir, desde que desembarcan en Veracruz, los mensajeros de Moctezuma le dicen, bueno, es que mi ciudad es muy humilde, ¿no? Es que no tenemos comida, es que el emperador está enfermo, pero si quieren venir a su humilde casa, pues vengan, no pasa nada. Y finalmente llegan a la orilla del lago y ven la Ciudad de México, ¿no? Que este prodigio flotante. Dicen los cronistas, porque todo el mundo tenía una agenda política, dicen que era la ciudad más poblada del mundo, no es cierto. Bueno, París era mucho más poblada. Dicen que era la ciudad con construcciones más altas del mundo, no es cierto. La Giralda era mucho más alta que el Templo Mayor de Tenochtitlan. Es decir, todo el mundo tiene una agenda. Pero en cualquier caso, se encuentran con esta ciudad maravillosa, que es una ciudad flotante, que es una ciudad con una población enorme, que es el corazón de un imperio no más grande de ninguna manera que el de Carlos I, pero un imperio de un tamaño respetable. Curiosamente, el imperio más grande del mundo en ese momento era el Inca, no mucho más que cualquier otro imperio, y en ese momento era también el imperio más grande que había habido en la historia. Pero ese es absolutamente otro tema. Entonces, indudablemente lo que cuenta Cortés no es verdad. Y luego está la naturaleza de la carta de Cortés, que es divertidísima, la de 1519. La de 1520. En abril de 1519, Cortés desembarca en Veracruz para hacer una expedición de mapeo de la costa, que es para lo que se juntó el dinero y las órdenes que llevaba del adelantado de Cuba, ¿no? De Velázquez. Vamos a mapear esto. Y si puedes traerte unos esclavos, porque ya se nos están muriendo los taínos, te lo agradeceríamos, ¿no? Pero nadie lo manda a conquistar nada. Hernán Cortés llega a Veracruz, ve que está interesante, ya fue por Yucatán, ya vio Cozumel, ve que hay algo que hacer, entiende que todo el mundo detesta a Moctezuma, que es posible organizar es decir, hay algo ahí pasando. Y entonces decide desembarcar y hace una maniobra ilegal típica de político. Que es decir, bueno, fundamos un municipio y al fundar un municipio hay un capitán y las órdenes de ese capitán pueden ser seguidas desatendiendo las órdenes del adelantado. Entonces fundan el municipio, mandan el acta de fundación, la lleva por Tocarreño, que después terminaría casado con Malinal, una historia interesantísima, pero esa es otra historia. Mandan las noticias de la Fundación España y ahí Hernán Cortés escribe una carta que está perdida, pero que más o menos ha sido reconstruida, en la que le cuenta eso al rey. Hay un montón de oro, hay cosas interesantes, yo creo que vamos a entrar, es por eso que fundamos Su Majestad este municipio, estos son los comuneros, es todo legal. Por favor, autorice esto, le estamos dando aviso y vamos hacia la Ciudad de México. Y luego hay un silencio de meses, ¿no? Hernán Cortés hace ese viaje legendario, la verdad, ¿no? Épico, a la Ciudad de México, en el que se van defendiendo, van llegando, y en el que Moctezuma le va poniendo pedacitos de oro así, como queso para un ratón. Ven, pero no vengas porque esta es una ciudad muy pobre. Pero bueno, aquí hay un poquito de oro si quieres. Una cosa muy contradictoria, lo va trayendo, y al final entra en la Ciudad de México. Y se quedan 7 meses en la Ciudad de México, sobre los que no hay absolutamente nada. Sabemos por la expedición de Pánfilo de Narváez que sale de la Ciudad de México Cortés, apoyado por las tropas de Moctezuma, a defenderse de este segundo intento de invasión española. Hay una escaramuza, la mayoría de los soldados de Pánfilo de Narváez se van con Cortés,
regresan a la Ciudad de México, y cuando regresan a la Ciudad de México, la gente de la Ciudad de México ya está, de Tenochtitlan ya está harta y los corren, los derrotan, les quitan el oro, les matan una cantidad impresionante de caballos, de soldados. Esa es la noche triste. Esa es la noche triste, los echan de la ciudad, ¿no? Cortés, que había entrado apoyado por un ejército de 10,000 tlaxcaltecas, que era más o menos el tamaño de la guardia de Tenochtitlán, es decir, Tenochtitlán tenía como 7,000 soldados adentro y 3,000 afuera. Entonces, era un conflicto que nadie quería tener. En ese momento ya estaba solo, los echan a patadas de la ciudad y se retiran de la ciudad. Y entonces hay una batalla en la que Cortés tiene la fortuna infinita de matar, no al nuevo, ya habían matado a Moctezuma para entonces, no al nuevo emperador, pero sí al alcalde de la Ciudad de México, que era además el comandante general del ejército de la Triple Alianza. Entonces, a Hernán Cortés, que le había ido de la patada durante meses, de pronto le empieza a ir bien. Hay una batalla que gana. Y además se entera de que el emperador, que estaba a punto de entrar en funciones, se murió por la plaga. Y que en la Ciudad de México los guerreros se están muriendo por la plaga. Todavía no había esta planificación de la guerra química que hubo más tarde y que se extendió hasta el siglo XIX para exterminar poblaciones indígenas mediante virus y enfermedades, no sé cuál es el plural de virus, pero bueno, etcétera. Pero en cualquier caso, hay un momento en que las cosas son favorables para Cortés, y Cortés dice, a lo mejor no me muero, ¿no? A lo mejor sobrevivo. Y entonces escribe la carta de 1519, en la que le cuenta al rey todo lo que sucedió entre la fundación del municipio de Veracruz y la batalla que acababa de ganar. Y esa carta es como estos correos que le escribimos a las personas que nos pidieron un artículo para una revista hace 8 meses y les dijimos que sí, y luego no les mandamos. Es así como, Su Majestad, bueno, he estado un poco ocupado, perdone que no lo he puesto al tanto de lo que sucedió. O sea, es una carta en la que Cortés se justifica. No tenemos idea y no vamos a tener nunca idea de qué fue lo que pasó durante todos esos meses, porque ese es el único texto que tenemos, y es un texto que es fundamentalmente una serie de pretextos, que por supuesto está maravillado frente a la ciudad y la cultura que ha visto, que está lleno de contradicciones y demás. Todas las historias, incluida la de Bernal Díaz del Castillo, que es una historia escrita un poco contra la Carta de Cortés de 1520, siguen lo que cuenta Hernán Cortés, porque es el que establece una cronología, es el que establece una estructura general de la invasión. Entonces, no hay manera de saber qué es realmente lo que pasó. Por supuesto, contar toda esa historia, y aquí regreso a tu pregunta, perdón. Por supuesto, contar toda esta historia, pues tomaría unas 80,000 páginas, ¿no? Entonces, tomé la decisión de contar solamente la historia de una sola tarde, pensando en una novela de José Revueltas, a quien nadie ha leído más que los mexicanos o escritores y escritoras con amigos mexicanos y mexicanas, que se llama El Apango. Es una gran novela de José Revueltas en la que cuenta una pequeña insurrección en una cárcel, en la cárcel de Lecumberri, desde el momento en el que las mujeres llegan a la puerta de la cárcel para visitar a los presos, hasta que sucede la batalla entre los presos y los policías. Es una acción que dura más o menos 2 horas y cuarto, y es más o menos lo que dura la lectura de la novela, ¿no? La idea del Apango es que uno ve, es un poco cinematográfica, uno ve en acción directa cómo sucede la acción y cómo es que sucede un motín en una cárcel. Esta novela es un poco así. Me parece que es una novela que te tardarías más o menos 5 horas leyendo, y es más o menos el tiempo que abarca la novela. Llegan los españoles, tienen un almuerzo con una princesa que es un personaje imaginario igual que Jazmín Caldera, por supuesto, y termina en el encuentro, el célebre encuentro entre Cortés y Moctezuma, pensado de una manera un poco más razonable. O sea, la pregunta ¿dónde está es, la razonabilidad? ¿dónde? Bueno, o
sea, si eres mexicano, seguro si eres uruguayo, nunca jamás te preguntas estas cosas, son puras tonterías mexicanas. Pero, o sea, ¿por qué carajos los dejó llegar? ¿No? O sea, era clarísimo que había que cargárselos en Veracruz y ya tenían cañones. ¿Qué era lo que pensaba Moctezuma que podía ganar si tenía estos patanes como aliados? ¿No? La novela propone una teoría sobre eso, que ya me estoy, como Vargas Llosa, me estoy autoentrevistando, que son los caballos, ¿no? Es decir, las naciones indígenas que resistieron el infame embate europeo hasta el siglo XIX y hasta bien entrado el siglo XX y hasta nuestros días, porque la América indígena, aunque se los digan en la tele, no ha desaparecido. Fueron las naciones que adoptaron el caballo, ¿no? Es decir, los mexicas pierden la guerra, ¿no? Los mayas nunca perdieron la guerra, siguen sin perderla, ¿no? Las naciones mayas siguen ahí completas, pero son las naciones que adoptan el caballo las que resisten la guerra en campo abierto hasta el siglo XIX. Jerónimo, la novela de los apaches es nuestro contemporáneo, Jerónimo anduvo en coche, y la diferencia entre los apaches y los mexicas era el caballo. Entonces en la novela lo que quiere Moctezuma son los caballos de los españoles, ¿no? Pero creo que es una pregunta que nos atormenta a todos los mexicanos. No que uno quiera vivir en Tenochtitlan, no que uno esté contra la historia, no que haya que ir y exterminar a los europeos, no. Pero cargarse ese prodigio que era la ciudad de Tenochtitlan, pues a mí sí me hace un hoyo aquí. No había necesidad, ¿no? Era un prodigio ambiental, un prodigio productivo. Convertirla como en el centro minero no fue tan buen proyecto. Yo me voy a poner a conversar contigo. ¿Por qué escribir novelas así? Ya me callo, perdón. La novela invita, abre el juego, despliega sapiencia basada en documentos históricos absolutamente inventados. De hecho, algunos tan absolutamente inventados que uno sigue de largo y los une y se genera un puzzle y hay algo ahí como del todo unido que funciona. Pero creo que deberíamos por lo menos hacer la mención a un triángulo, que no es un triángulo porque no es un triángulo amoroso, pero sí es un triángulo de personajes. Y creo que acá obviamente están Cortés y Moctezuma, pero también está Malinche o Marina, que es un personaje, yo se lo comentaba a Álvaro porque no lo sabía. Nosotros en el folclore uruguayo tenemos una canción bastante conocida que se llama Maldición de Malinche, escrita por un dúo folclórico que se llama Azucará, y que a su vez eso ha sido replicado en distintos países de América como el epítome de la traidora, la que se vendió a los extranjeros, la que gracias a una acción cómplice permitió la entrada de elementos foráneos. Y claramente la novela la trata de manera distinta e intenta comprenderla sobre todo y a partir de un elemento que en principio es logístico desde el punto de vista militar. Ella era un factor de traducción, de una traducción extraña, porque ella traducía cómo se comunicaban Moctezuma y Cortés o cómo se comunicaban los mexicas con los españoles cuando en el medio había por lo menos un idioma de contacto, ¿no? No había un traductor directo del español al náhuatl, no había una traducción directa, en viceversa, sí había del español al maya y del maya al náhuatl. Sí. Y ahí aparece Malinche. Princesa maya raptada, con una historia complicada, luego intérprete, luego amante de Cortés, pero al mismo tiempo la novela plantea sus propios argumentos políticos también. ¿Qué pasa ahí? Condenada durante 500 años, como dices, ¿no? A ver, me parece, yo no estoy ahí proponiendo una revolución académica, me parece que esta discusión se ha estado teniendo en distintos tonos desde los años 70, porque esto que has dicho, ¿no? En México malinchista es un adjetivo
que es una condena, bueno, peyorativo a morir, ¿no? Y supone que esta mujer traiciona al mundo indígena porque como que admira al mundo europeo, ¿no? Decide irse con los europeos como si la palabra europeo hubiera existido en el mundo indígena, ¿no? O como si el mundo indígena se hubiera mágicamente descrito a sí mismo como indígena antes de este primer contacto con los europeos. En la lengua que hablaba toda esta gente, que era náhuatl, y que al final, bueno, Cortés terminó aprendiendo y terminó, en el primer contacto efectivamente todo pasaba por la lengua maya, porque Malinali hablaba náhuatl y maya, y Jerónimo de Aguilar, un cura andaluz, que había sido... Es otra historia increíble. Es una historia maravillosa. Es un Robinson, de Robinson. Que había sido esclavo en la playa en la que seguramente todos ustedes han nadado cuando fueron a Cancún con tortugas, que es Acumal. Había sido esclavo de un sacerdote maya en Acumal. Él hablaba maya y español. Entonces, bueno, todo convergía en Malinali, que a mí me parece un personaje clave. Es la que al final toma las decisiones de todo. Y luego hay esta cosa que ya no sé si quedó en la edición en español, pero seguro está en la en inglés, porque lo acabo de leer. Que es que cuando, según Cortés en sus textos y después pues, Gomara y Bernales del Castillo y todos los que escribieron después de él, los mexicanos le decían a Hernán Cortés Malinche. Es decir, no le dirían el nan, que es como se le debió haber dicho porque no había, o el nansin, o no, es decir, señor Hernán, no había él. Había maneras de decirse. Pero los españoles dicen, bueno, a Cortés le decían Malinche, ¿no? Y es clarísimamente lo que estaba pasando es que los mexicas hablaban con Malinche, con Malitzin, y no con él, ¿no? Es decir, estaban parados juntos y con la que hablaban es con ella. Cuando en uno de los documentos posteriores, no inmediatos, pero posteriores, escritos en lengua indígena por indígenas, a mí me parece que por mujeres indígenas, pero no he escrito ese artículo, así que no voy a hablar de eso todavía, que son los anales de Tlatelolco. En los anales de Tlatelolco es clarísimo que cuando tienen una queja, le dicen a Hernán Cortés capitán, en español, en la versión náhuatl. Y cuando quieren negociar con él términos diplomáticos, le dicen Malinche. Entonces, obviamente están hablando con Malitzin, ¿no? Es la figura con la que negocian, es ella. En cualquier caso, esta idea de una mujer que traiciona a su raza implica la existencia de una serie de concepciones fundamentalmente europeas, ¿no? Aparece, para que se dé una idea, ¿no? La palabra náhuatl para describir a una persona de origen africano, a un negro, aparece antes en la lengua náhuatl que la palabra para describir a una persona indígena, ¿no? O sea, los españoles en principio hablan de naturales, que es un término medieval, legal, la verdad bastante legítimo, ¿no? Es después que se empieza con la tontería de los indios y los indígenas y los no sé qué, pero los nahuas, o sea, lo que llamamos ahora los indígenas de América, se ven a sí mismos como una humanidad diferenciada de la humanidad europea, cuando ya hay una población africana y además asiática en la Ciudad de México. Es decir, hacia 1550, 1560, porque el cambio fue rapidísimo, ¿no? Acusar a Malinche de que se fue con los europeos para traicionar a los indios es una burrada, ¿no? Es decir, esas categorías de análisis no existían. Malinali era una traductora a la que, como dices, cuenta la novela, le había ido muy mal en la vida, se le entregan a Cortés como esclava, ya sabemos para qué, no nos hagamos tontos, y cuando Cortés o alguien, que yo en la novela pues es Aguilar el que se da cuenta, pero no sé, descubre que habla náhuatl, se convierte en parte de esa expedición. Y esa es una expedición que yo, o sea, creo que en México no hay que decirlo, pero a lo mejor fuera de México hay que reafirmarlo. Es una expedición tlaxcalteca, es una expedición del ejército tlaxcalteca a la que se sumó el ejército huelchotzinga
en la que había 230 españoles. Malinali es la traductora de uno de esos batallones. Al final Cortés fue muy diestro al quedarse no con una colonia, nunca pensó en eso, sino en quedarse con la zona de los templos de Tenochtitlan, hacer una villa española ahí y desde ahí controlar una parte del imperio, ¿no? Ese era el proyecto de Cortés y lo hace, la verdad es que le sale bien. Pero en ese momento nadie pensaba que eso iba a pasar. Es decir, lo que seguía era que cayera Tenochtitlan, que iba a caer, que la ciudad fuera abandonada, como sucedía siempre en el centro de México, y que hubiera otra alianza de ciudades que fuera la que administrara ese imperio, ¿no? Y también seguimos diciendo imperio, que no es una palabra que describa, pero bueno, también hay límites, ¿no? Hay justamente el problema del lenguaje. Creo que esta es mi opinión, uno de los elementos más atractivos y que tiene su toque de humor, de los varios toques de humor que tiene la historia y la recreación, justamente tiene que ver con Malintzin, porque ella se da cuenta de su poder al momento en que ella decide qué traducir y cómo traducirlo, porque cuando ella entiende que las posturas políticas que están en juego en ese encuentro pasan por su filtro, ella decide si traducir o no un insulto, si traducir o no una queja, si traducir o cómo ser literalmente el nexo entre esos dos mundos. Y eso creo que es un símbolo de poder. Y está la esposa del emperador, ¿no? También. Su hermana. O sea, había conquistadoras, no estoy posando de nada de aquí. Pero sí, lo de la hermana es una leyenda española, pero a mí me parecía muy divertido que el emperador estuviera casado con su propia hermana y que fuera un degenerado. Entonces, ahí queda, ¿no? Por otro caso se aclara, es decir, el personaje histórico en el que está basado es la hija mayor de Moctezuma, que estaba casada con Cuauhtémoc a los 9 años, ¿no? Lo cual quiere decir que era un tema más bien ritual y político y que no tenía que ver con formar una familia. El emperador Cuauhtémoc se murió sin hijos, las cosas eran distintas en ese momento. Lo malo es que me divierte tanto hablar de las cosas de ese momento que no hablo de mi novela y no convenzo a nadie de que la compre. Pero todas estas son meditaciones que están detrás de la novela, ¿no? En la novela lo que ves es a la traductora en acción calculando, ¿no? O sea, con los mayas me fue mal, con mi papá me fue mal, con mi papá náhuatl me fue mal, con los mayas me fue mal, a lo mejor con estos me va bien, ¿no? Y entonces juega sus cartas y mueve el tablero, un poco como yo me imagino que debe de haber sido. Y ese es, creo que, el privilegio del novelista, ¿no? Me parece que los novelistas, igual que las historiadoras, trabajamos con archivos, ¿no? Trabajamos con documentación. También trabajamos con documentación cuando escribimos la historia de nuestros padres. También trabajamos con documentación cuando escribimos ciencia ficción. También, es decir, siempre está ahí. Los historiadores necesitan demostrar las cosas, ¿no? Los novelistas no, pueden hacer lo que se les dé la gana y pueden proponer entonces lecturas de la realidad distintas y más divertidas. Para que esta novela funcionara, los operadores políticos chicos, que son el alcalde de la Ciudad de México, Malinali, la princesa, tienen que estar en el juego político, pues, como para ver quién va a ganar las próximas elecciones, bueno, porque era clarísimo en ese momento que el imperio se venía para abajo, y los personajes principales pues tienen que estar en drogas. O sea, para que la novela funcione, Moctezuma tiene que estar en un viaje psicodélico durante toda la novela, y Hernán Cortés y sus soldados tienen que irse integrando lentamente a ese viaje psicodélico que también tiene fundamento histórico, ¿no? Es decir, me parece que cuando menos el mundo náhuatl, pero ciertas tradiciones también de la región del Perú, por ejemplo, no se entienden sin el consumo de
lo que hoy llamamos drogas psicoactivas, ¿no? Entonces, bueno, la novela puede ser vista como un reclamo de que de una maldita vez dejemos de decir conquista o encuentro y digamos invasión, que es lo que fue, que nos atrevamos a hablar de genocidio sin ningún miedo y sin que crean que vamos a armar la revolución comunista porque dijimos la palabra genocidio. Voy a hacer el ejercicio, siempre lo hago, perdónenme, te ha tocado 100 veces, pero voy a hacer el ejercicio. Vamos a numerarnos, ¿sí? De 1 a 10, tú eres el 1. 3, señor embajador. 4. 6, 7. ¿Usted? 9. Ella sobrevive. Usted sobrevive. Otra vez. 1. 4. 5. 6. 7. 8. Sorry. 9. Aime, mi esposa, sobrevive. Todos los demás se mueren, ¿no? El 10% de la población de América sobrevivió a la invasión europea. Si eso no es un genocidio, yo no sé qué es un genocidio. En los primeros 100 años, es decir, hubo una edad de hielo chiquita después de la llegada de los españoles al continente americano, porque mataron a tantísima gente que se modificó el clima del planeta como se está modificando ahorita. Yo no sé por qué estoy yendo a eso tan apasionadamente, que fue lo que me preguntaste. Bueno, es una novela que tiene esa agenda política irremediable, porque es lo que pienso, bueno, y no hay nada que hacer, es lo que pienso. Pero, por otro lado, es una novela que no... Ya no sé qué iba a decir. No, yo tengo ¿Qué me estabas a preguntando? ordenar un poquito la cosa. Yo voy a leer un pequeño fragmento. Ordena. Vamos a darle la palabra a Enrique. Hernando se sentó en el suelo y vio frente a sí la pintura exquisita de una dama que se afanaba en algo. Era una de esas pinturas banales e íntimas, pinturas de lo profano, que hacían los flamencos. No había contornos, nada alrededor de ella, solo la dama haciendo algo. Se reclinó para poder verla en todo su esplendor y entonces notó que la dama estaba en una cocina. Era su madre. Hubo un momento de oscuridad y la siguiente pintura que apareció frente a él fue la de su preceptor jesuita en el colegio. Llevaba un libro en la mano y un chicote en la otra. Le dio risa. Todo negro y luego un campo en Extremadura. A lo lejos, Juana, la lavandera que lo había hecho hombre. Todo negro y Lola, su perra, a la que adoraba y había dejado en Medellín. Negro y la Universidad de Salamanca. Negro y la taberna. Negro y las putas. Negro y el duelo. Los alguaciles, Sevilla, Cuba, el adelantado que le tendía un libro, el mar, Cozumel, Cholula ensangrentada. Esa mañana. Entonces se levantó del suelo y se vio soñando. Se rascó la cabeza, soñaba que soñaba. Mentalmente se veía soñar que soñaba y también podía soñar que soñaba. Se recordaba soñando ya y también viéndose que soñaba y se veía recordando que se veía soñar. Sigo borracho, pensó, mejor me voy. Y le dio las buenas noches y las gracias a Moctezuma. El emperador le dijo, todavía en griego, al despedirse, que le habían contado que fue al templo con sus hombres y no les había ido bien, que por el momento tenía mucho que hacer con nuestro escasez de Iztapalapa y los texocanos en plena guerra civil, pero que en 2 o 3 días podían ir juntos para que conocieran la casa de sus dioses y los trataran como se merecían sus invitados. Estupendo, dijo Cortés, y caminó por los pasillos del palacio hasta su habitación. No vio a los capitanes, tampoco a Malinali. Pensó, todavía aturdido por el efecto de la biznaga de lenguas, que estarían cenando, pero lo que él tenía era sueño, así que se acostó y durmió. Desde este Cortés alucinógeno y alucinado, sin terminar de entender dónde está, o quién es, o qué está haciendo allí, a mí todo el efecto de la novela me recordó una frase. Yo no soy fanático de la Guerra de las Galaxias, pero creo que hay puntos de contacto. Y el personaje de Yoda, el viejito Jedi que es capaz de interpretar todo y que cuando le pregunta por el futuro, él dice que no puede hablar del futuro porque el futuro es algo que está en constante cambio, que todo el tiempo, a cada segundo, el futuro está cambiando. Yo
me gustaría hacerte, Álvaro, mi última pregunta antes de cederle la pregunta al público, si es que las hay. Si el pasado no es parecido al futuro y constantemente puede estar cambiando. Sí, bueno, creo que cada generación lo cambia, ¿no? Y creo que andamos en hombros de gigantes que vivían ayer en la mañana, además, ¿no? Es decir, la conversación generacional, en primer lugar, seguimos produciendo conocimiento, ¿no? Es decir, en este momento creo, a lo mejor entendamos mejor cómo funcionaba la economía mexica, la cultura mexica, la dinámica social mexica, de lo que le entendieron nunca esos primeros invasores europeos, ¿no? Es probable, es decir, hay una acumulación de conocimiento constante, que va modificando el pasado. O sea, la idea que tenemos hoy de qué fue lo que sucedió en ese momento es completamente distinta a la idea lo que yo aprendí en la escuela. No tiene nada que ver, y lo que los niños aprenden en la escuela hoy no tiene nada que ver con lo que yo aprendí sobre ese momento histórico, por un lado, pero también están esos otros gigantes, y gracias por traerme de vuelta a la razón, si no hubiera terminado aquí cantando consignas. También está esa otra cosa maravillosa que es la tradición literaria, ¿no? Es decir, me divierte muchísimo que empecemos hablando de novela histórica y terminamos hablando de Yoda. Me parece que hemos sido exitosos y la conversación llegó a ese punto. Ese final de la novela, lo que leyó Valentín, es el principio del sueño de Cortés, o la primera parte del sueño de Cortés, a la que hace referencia el título. Es sobre todo una conversación literaria con la generación mayor a mí, ¿no? Que me parece que pasa un poco lo que sucedió aquí con el medio siglo, ¿no? Que la gente en México conoce a Onetti, conoce a Ida Vitale y no entiende nada de lo que había en medio. Cada vez menos, ¿no? Cada vez se lee más, cada vez se conoce mejor la literatura uruguaya. No tengo que venir a decir aquí lo importante que es en América Latina, etc. Pero bueno, hay esta serie de escritores fundamentales para mí que no son leídos fuera de México, y que tampoco es que sea obligación de nadie leer a nadie, ¿no? Pero que son escritores que me gustan mucho. Uno de ellos creo que tuvo más éxito, y supongo que sí fue leído, que es Sergio Pitol. El sueño de Cortés en la novela, por supuesto que sirve a la novela, ¿no? Hernán Cortés acaba de comer un poco de peyote, está en un viaje y no sabe ni, como dices, ha estado todo el día, los mexicas, sin que se dé cuenta, le han estado administrando alucinógenos todo el día. Entonces ya llega a la reunión con Moctezuma servido, digamos, y al final lo bendicen con un mordisco no peyote exactamente, de una droga más o menos inventada ad hoc para la novela, ¿no? Y en ese momento se ve el sueño, y ese sueño tiene la estructura de un relato maravilloso de Sergio Pitol, que además es autobiográfico. O sea, él mismo lo decía, no se revela nada, que está en el mero corazón del arte de la fuga, que es el gran libro de Sergio Pitol, que es una sesión de hipnosis en la que el autor va al hipnotista a entender qué es lo que no lo deja escribir. Bueno, en el relato es lo que no le permite dejar de fumar, y entonces va a una sesión de hipnosis para que le quiten el vicio del cigarro, y la sesión de hipnosis termina siendo un viaje a su infancia, ¿no? Y en esta parte que leíste empieza con ese viaje de Sergio Pitol calcada y adaptado a la novela, y termina en otro escritor que es carísimo para mí, y creo que para todos los autores y autoras mexicanos de mi generación, que es Salvador Elizondo, que escribe un texto fundamental que cambia muchas cosas en la literatura mexicana, en la que dice eso mismo, pero hablando de escribir, ¿no? Dice: escribo que escribo, y mientras escribo me veo escribiendo, y mientras me veo escribiendo pienso que estoy escribiendo, que me veo escribiendo. Entonces también eso es importante, ¿no? Es decir, por supuesto que es una novela que trabaja con un archivo histórico, y tal vez por la gravedad del encuentro entre Moctezuma y Cortés,
ese archivo histórico jala atención, pero también hay un archivo literario al que la novela honra, ¿no? La novela está, yo espero que no tengas que ser profesora de literatura mexicana para entenderla, ¿no? Es decir, creo que es una historia suficientemente divertida y con suficientes drogas y violencia para entretener a quien sea, pero es al mismo tiempo una constante conversación con la ancestría literaria, ¿no? Hay ahí, poco más adelante aparece eso, bueno, en fin, no voy a arruinar mi propia novela, pero eso. Bueno, hoy previamente en un café habíamos hablado del palimpsesto, de lo que significa, de las historias de los países como grandes superposiciones, de un montón de fuerzas sociales, culturales, económicas, históricas, y en todo caso que también haya un palimpsesto dentro de la novela y que haya un diálogo intergeneracional, no deja de ser un elemento captado en principio por una sensibilidad, sobre todo mexicana, más difícil de captar para un lector que no sea mexicano, pero en todo caso, bueno, tenemos acá la posibilidad directamente donde el propio autor tiene algunas de sus pistas. Claro, y tampoco importa, ¿no? La historia de la literatura, y no estoy diciendo que sea autor de literatura, ojalá la haya raspado alguna vez en uno de mis libros, pero la historia de la literatura es la historia de las citas, del saqueo, de la conversación con los antepasados directos y remotos, ¿no? Los libros se leen en distintos canales y niveles, y uno de esos niveles es el apego a ciertas tradiciones y pues, el gozo infinito de la lectura, ¿no? Yo tengo, y espero que se note en este libro y en los otros, tengo una relación muy infantil con la literatura. Es decir, me parece que una novela es un juguete, de verdad es un juguete, y también espero que se note lo divertido que me parece escribir una novela. No, realmente me divierte mucho escribir novelas, y parte de esa diversión es siempre, por supuesto, Muerte súbita también está llena de eso, sí, y también por eso no importa qué es verdad y qué no, ¿no? Ahorita en Muerte súbita hay ciertos episodios también sobre Tenochtitlan, y los capitanes españoles, ahí en esta novela, ahí puedo revelar el secreto. Los capitanes españoles en la novela son todos heterónimos de Pessoa. Entonces, los capitanes de Cortés son Álvaro de Campos. Es un juguete, ¿no? Una novela también es un juguete. Y en ese juguete está como el arte de la cita y de la cita malévola. Por otro lado está el tema del engaño, ¿no? La Muerte súbita empieza con unas pelotas hechas rellenadas, las pelotas de tenis en el siglo XVII se rellenaban con pelo humano fundamentalmente, y la novela empieza y habla de unas pelotas en las que el pelo era de Ana Bolena, ¿no? Que alguien le había cortado las trenzas después de la decapitación e hicieron unas pelotas de tenis mágicas con eso, ¿no? Y en un episodio de la novela alguien va a la biblioteca, el autor va a la Biblioteca Pública de Nueva York y ve las pelotas, ¿no? Entonces, cuando se presentó la novela, que era una presentación muy rumbosa y con mucha prensa, Jorge Herralde, que es una autoridad editorial, el que entonces era el director y dueño editorial de Anagrama, dice, bueno, yo no sabía esto de que había unas pelotas de tenis hechas con el pelo de Ana Bolena, y yo le tengo tanto respeto que no me atreví a desmentirlo. Entonces hice una gira cósmica diciendo, sí, bueno, las pelotas de porque ya no me podía desmentir. Esa es la cualidad de mago que tiene un escritor también. Pues, porque es un juego, sí, ¿no? Los pobres historiadores son unas santas las historiadoras, pero son también unos siervos de los datos. Las novelistas hacemos otras cosas, ¿no? Que pueden ser más divertidas. A mí me gustaría saber si entre el público hay alguna pregunta, aprovechando la posibilidad. Sí, adelante. Bueno, primero quiero felicitarte, paisano. Me encanta tu manera de interpretar la historia, de darle juego a la literatura como un juguete
Esto es extraordinario, creo que así debiera ser siempre. ¿Cómo le vas a hacer para tu siguiente novela si ya casi terminaste con todo eso? ¿Tendrás que retrotraerte a lo que ya pensaste o tendrás que ir para adelante y evolucionar? Que tienes la capacidad para hacerlo, pero no es un problema de capacidades, sino de interpretaciones, de sentido común y de falta de sentido común. ¿Qué vas a usar más? Muy bien, muchas gracias, embajador, por venir. Me encanta que use el verbo interpretar, porque me parece que hemos estado hablando de archivos y esos archivos son como partituras que distintas disciplinas interpretan precisamente de otra manera, y siguiendo sus instrucciones voy a escribir ya pues una tragedia griega, ¿no? Es lo que sigue, una novela minoica. No, es de pésima suerte hablar de lo que uno está escribiendo, y después de un año batallando al bebé, creo que ya por fin me puedo sentar a escribir otra vez, así que no voy a decir ni una palabra, pero muchas gracias. Igualmente, gracias. ¿Alguien más? ¿Tiene alguna consulta? ¿Alguna opinión? Valen comentarios también. Valen comentarios, valen interpretaciones, opiniones de lo que se dijo. Sí, adelante. Una muy rápida sobre la novela y la cuestión de los archivos. Una parte que a mí me gustó mucho, por ejemplo, fue la cuestión de la comida y las cuestiones de los olores y qué tanto hay de archivo, de investigación sobre la comida, porque yo, por ejemplo, en la escena donde la prima vaya, no le sirve comida, lo sentí como un menú a 3 tiempos de degustación de restaurante Michelin. Entonces, así como que me quedó como que la duda, ¿no? O sea, ¿qué tanto con la cuestión también de la comida, de los olores, de todo eso en esa época, ¿no? Qué linda pregunta. Sí, a ver, había mucho, hay mucho, entonces había mucho de dónde elegir. Entonces, lo que le sirven a Moctezuma, la verdad es que son cosas que me gustan. Ahora ya no me acuerdo, pero bueno, le sirven supongo que un mole, ¿no? Seguro le sirven un plato de mole. Los platos tienen otro nombre hoy en día, pero creo que había muchísimo y hay mucha investigación sobre eso, ¿no? Y por otro lado, era como una obsesión de los cronistas, ¿no? Es decir, todos hablan de Moctezuma, se le servían 60 platos, 90 platos, 9,000 platos, 70,000 platos. Por ejemplo, Bernal Díaz del Castillo, que era un soldado raso, por tanto, definitivamente nunca vio a Moctezuma comer. Nunca nadie vio a Moctezuma comer desde que fue ungido emperador. Tlatuani, para empezar a usar las palabras correctas. No, la onda era que no lo veías comer, precisamente. Había gente que lo acompañaba en la mesa, pero estaban como en la escena final, con la cabeza gacha y cubiertos con una manta gruesa. Entonces nadie vio nunca lo que comía Moctezuma. Y Bernal Díaz del Castillo, que era un soldado raso, habla de los platos que comía Moctezuma como si se hubiera sentado con él a comer, ¿no? Todo eso a mí al final me parece divertidísimo. Pero hay donde buscar, y pues yo me imagino que comía bien, ¿no? Esa cosa que tenemos los mexicanos con la comida tiene que venir de ahí, ¿no? Y es además, pues como, bueno, hoy hablábamos de eso en la comida, o sea, el regalo de la cultura mexicana al mundo, pues es ese, ¿no? Hagan su pasta sin tomate, amigos uruguayos, no coman chocolate de postre, dejen de fumar tabaco, qué vida tan horrible. Que realmente, imagínense un mundo sin chocolate, ¿verdad? ¿Para qué vas a hacer niños si no hay chocolates? ¿Qué te vas a robar? Entonces, o sea, todo eso está ahí, ¿no? La identidad mexicana pasa por la cocina, creo. Y además hay también, perdón, ya no puedo parar de hablar, un tema generacional también, que es que, o sea, yo ya he ido acumulando añitos, entonces en esos años me ha tocado ver que esa cocina que a mí me encantaba y que en el 99% del planeta Tierra
era considerada comida de caníbales que le sacaban el corazón a personas, es decir, comida picante, comida con salsas muy complejas, comida de partes de los animales que no se comen otras personas, etcétera, etcétera, pasó de una comida exótica con la que nadie sabía qué hacer a como una de las grandes comidas del mundo, ¿no? Ahora es como muy chic comer comida mexicana y hay restaurantes mexicanos sofisticadísimos en todos lados y demás. Ver ese arco ha sido bonito. Pues, simplemente ha sido bonito para mí ver que la gente en la ciudad en la que vivo, en lugar de decir vamos a cenar el Taco Tuesday, el taco de los martes, van así como vamos a comer a un restaurante mexicano, ¿no? Es así como vamos a tener una experiencia distinta. Y me parece que eso viene en mayor medida, clarísimamente de la tradición prehispánica. Encontré algunos fragmentos, comen por ejemplo taco de chapulines, taco de chapulines en salsa de aguacate, ese es el primer plato. Ahí está lo que... Y luego dice, pierna de guajolote en salsa de 10 chiles con chocolate. Sí, mole poblano. Le decimos. Exacto, el mole está bueno, hoy no quiero guajolote. A ver, otra vez, ya, perdón, no puedo parar de hablar, pero todos los chiles del mundo, excepto un chile que viene del Perú también, vienen de México. Es decir, nada que sea picante que se coma en el mundo es anterior a la caída de Tenochtitlán. Si piensan en la comida Tex-Mex es como, sí, obvio, ¿no? Pero por ejemplo la cocina Sichuan es tan prestigiosa y tan maravillosa, es hija de esa comida mexicana que comía el emperador, ¿no? Ahora se me va la palabra, ¿cómo se dice salsa en términos de cocina hindú? Los curries son también, los curries picantes vienen de la conversación con Oriente que sucedió a partir del inicio del comercio con Filipinas es decir, el barco que iba anualmente de las Filipinas a Acapulco, ¿no? Entonces todas esas herencias, en fin. Y luego pues cada quien, es decir, en mis novelas todo el mundo está comiendo y fumando todo el tiempo. Los gringos, los editores gringos siempre me dicen, tienen que fumar tanto tus personajes, porque allá es muy mal visto fumar. Bueno, desde que llegué a Montevideo lo único que hemos hecho es comer. Y ahorita nos vamos a ir a comer y mañana vamos a ir a comer otra vez. O sea, mi relación con el mundo también pasa por ahí. Y ese juguete privado, que también es una novela, pasa pues, por una manera de ejercer los sentidos en el mundo. Perdón. Respuesta larguísima a una pregunta corta. Son dos cosas muy específicas de detallitos de la novela. Noté que usabas nuero en lugar de yerno. Es un error, mi papá me lo corrigió. Y la otra, de los tomates alucinógenos, ¿es de archivo o es licencia literaria? Archivo dudoso. Hay una teoría. La salsa de tomate tarda en prender en Europa porque había la tesis de que los jitomates te embriagaban. Por ejemplo, en Shakespeare, la gente come un tomate y yo no creo que Shakespeare se haya comido un jitomate, la verdad. Bueno, todavía era complicado, era una cosa que en todo caso empezó en el sur, en España y en Italia. O sea, sabemos que Shakespeare leyó a Cervantes, ¿no? Es decir, había cierto contacto ahí, pero realmente no sabemos. En cualquier caso, a mí me parece divertidísimo. A ver, ya estamos hablando de comida, ¿eh? El proceso de enchilarse tiene algo de alucinógeno, ¿no? Es decir, una quesadilla con una salsita picante, sí, produce una cierta distorsión de la realidad, no mayúscula, como la salsa de jitomates alucinógenos que le dan al principio a los españoles, ¿no? Que tiene que ver a lo mejor con una copita de vino, ¿no? Un cierto bienestar
una desconexión con la realidad, el foco cambia de lugar con esto. Y lo del nuero y el yerno, yo tengo un padre que es un santo y una muy buena persona, y que es un crítico literario feroz, entonces escribo estos libros complicadísimos que me cuestan años y que investigo años y demás, y al final me habla y me dice sus defectos. Y el primero que notó fue nuero yerno, es un error que la correctora a quien está dirigida la carta, y que sí, ya no sé si me lo preguntaste aquí o antes, o alguien lo dijo, pero la carta es más o menos real, ¿no? Es decir, sí hay una carta parecida a esa que le escribí a la editora, A Teresa. A Teresa, que es un personaje frecuente ya en las novelas. Y que termina con un mexicanísimo que dice, abrazo recio. Abrazo recio. Sí, mexicanísimo. Recio. Pensó que los mexicanos decíamos, bueno, Teresa se acaba de retirar, lo cual es un cataclismo, pero era la copy editor de por ejemplo, Bolaño, ¿no? Es decir, todos esos librazos de anagrama que nos formaron como lectores, los hizo Teresa Ariño, precisamente porque era la única editora en Barcelona que respetaba a pie juntillas el español americano, ¿no? Las variaciones del castellano de América. Es una pérdida gravísima. Digo, está bien que la gente se retire, por supuesto, pero es grave. Y Teresa pensó que en México decíamos nuero en lugar de yerno, pero fue pura y limpia idiotez. No, siempre se me ha complicado lo de nueros, yernos, suegros. Es muy difícil, es como leer el GPS, ¿no? Hay gente que puede y gente que no. Yo lo veo en camino hacia el otro lado invariablemente. Y creo que hay una conexión ahí. No poder leer árboles familiares, no poder seguir instrucciones. Podemos comprar los libros y las fotografías. Bueno, ahí está el pobre bebé, hay que comprar los libros, ¿no? Para su leche, la escuela. Eso es interesante como técnica de marketing, que el escritor venga con su familia y con su prole, tengan en cuenta a este niño que tiene. Este pobre niño, sí. Bueno, Álvaro, muchísimas gracias. No, Gran gracias. aplauso para Álvaro.